Un cordial saludo a todos. Continuaremos ahora con las clases virtuales. Soy Roy Saldaña Vargas y en esta oportunidad veremos el sistema óseo. Para hablar del sistema óseo, primero hablaremos de los huesos. Hay tres tipos de huesos: huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Los huesos largos son aquellos cuya longitud es mayor que su ancho. En el ejemplo que tenemos acá está el fémur, porque los huesos largos los vamos a encontrar en las extremidades. Como todo hueso largo posee dos epífisis, que son las cabezas, posee una diáfisis que se encuentra en la parte media y luego en los extremos posee un cartílago de conjunción denominado metáfisis. Eso lo van a poseer todos los huesos largos: dos epífisis, una diáfisis, dos metáfisis. Huesos cortos son aquellos cuyas tres proporciones, me estoy refiriendo a largo, ancho y altura, son aproximadamente iguales. Lo vamos a encontrar ¿dónde? En los huesos del carpo, de la mano, y en los huesos del tarso del pie. Huesos planos son aquellos cuyo grosor está muy disminuido y además forman cavidades. Los huesos planos poseen dos capas, una tabla superior y una tabla inferior, y en el parte central poseen el llamado diploe. El ejemplo que les traigo vendría a ser la escápula, también llamado omóplato, que va a formar la parte posterior del hombro. También estarían, por ejemplo, los huesos del cráneo. Estoy hablando del frontal, del parietal, por ejemplo, del temporal, del occipital. Y hay otros huesos que no entran en esta clasificación de los tres de arriba. Por ejemplo, huesos sesamoideos. Tenemos a la rótula. ¿Qué es un hueso sesamoideo? Que es aquel que está insertado por varios tendones. La rótula, que va a formar parte de la rodilla. ¿Listo? De la rodilla. Huesos arqueados que tienen forma de arco. El ejemplo clásico aquí vendría a ser las costillas, pero les traigo en este ejemplo al hueso hioides, que se ubica en la parte anterior del cuello. Neumático, que es aquel que va a formar cavidades llenas de aire, los famosos senos paranasales. Son cuatro los huesos que forman senos paranasales: el frontal, el maxilar superior, el etmoides y tenemos al final al esfenoides. Hay otros huesos que no he mencionado acá, por ejemplo los huesos radiados. El ejemplo clásico es el hueso esfenoides. Otro ejemplo acá, por ejemplo, es el hueso sutural o worniano. El ejemplo clásico es el hueso epactal o hueso de los incas. Continuemos. ¿Cómo vamos a dividir el esqueleto? El esqueleto lo vamos a dividir en dos partes. Un esqueleto que es el denominado axial, que es aquel que pasa por la línea media del cuerpo, y todo lo que está fuera de la línea media del cuerpo se denomina esqueleto apendicular. Estoy hablando de las extremidades. Empezaremos primero por el esqueleto axial, empezando con los huesos del cráneo. Son 8 los huesos. Primero el hueso frontal. El hueso frontal es aquel que forma la frente y la parte superior de las órbitas. Correcto. ¿Qué más diremos? En el recién nacido podemos encontrar acá vestigios de una sutura que dividía el frontal en dos. Esta sutura se llama la sutura metópica, correcto, sutura metópica. En la parte superior hay otra sutura, que es la sutura coronal, que va a unir a los parietales, correcto, que es la misma que encontramos acá. También, señores, vamos a encontrar un seno paranasal que es propio del frontal. ¿Listo? Continuamos, señores. Parietal. El parietal lo preguntan más que nada por la famosa hoja de higuera. ¿Qué es la hoja de higuera? La hoja de higuera, señores, son las marcas que deja la arteria meningia media cuando recorre la parte interna del hueso parietal. Esto de acá, señores, es la famosa hoja de higuera. ¿Qué arteria es? La arteria meningia media. ¿Correcto? Muy bien. Está articulado acá con el frontal, formando la sutura coronal, como ya lo mencioné. En la parte superior forma la sutura sagital porque está unido con el otro parietal. En la parte posterior se une con el occipital formando la sutura landoidea, y en la parte de abajo se une con el hueso temporal. Esfenoides es el hueso que se articula con todos los huesos del cráneo. Aparte es un hueso único y aparte es un hueso simétrico. Se denomina el hueso con forma de murciélago. Muy bien, como todo murciélago tiene alas, ¿sí o no? Entonces acá tenemos las alas menores, que son estas de acá. Acá tenemos las alas mayores. Posee también sus apófisis pterigoides. Posee acá los agujeros ópticos, ¿listo? Y en la parte de atrás, señores, es importante que se aprendan porque está la silla turca. Y en la silla turca descansa la glándula hipófisis. ¿Listo? Continuemos. El esmoides. Esta es la forma del esmoides, pero para aprenderlo solamente necesitas aprenderte tres partes del esmoides. Acá las estoy dibujando. ¿Listo? Ahí están las tres partes del esmoides. La de arriba, señores, se le llama apófisis cristagalli, que aquí se va a insertar la hoz del cerebro. Justamente es esta de acá. La que sigue, señores, es una lámina que está llena de orificios. Se le denomina lámina cribosa. Por esta de acá va a pasar el primer par craneal, el par olfatorio. ¿Listo?
Y luego la que sigue, señores, se le denomina lámina perpendicular. Esta forma parte del tabique nasal. Si la vemos en el gráfico, esta es la lámina perpendicular. Continuemos. Temporal. El temporal es importante porque posee tres partes. La primera de ellas, la que mencioné acá, es la apófisis mastoidea. ¿Por qué? Porque posee acá una apófisis que es la apófisis mastoides. La siguiente se le denomina porción petrosa. Es importante porque aquí encontramos al oído interno. Y aparte, señores, poseemos una estructura que vendría a ser la apófisis estiloides. Y luego tenemos a la parte escamosa, que es importante porque tiene una apófisis que se llama la apófisis cigomática, que forma parte del asa de la calavera. Luego tenemos al hueso occipital, que se ubica en la parte más posterior del cráneo. Tiene dos crestas, una cresta superior y una cresta inferior. Posee cóndilos que le van a servir para articularse con el atlas. Y posee acá el agujero magno, por donde va a salir la médula espinal y el tronco encefálico. En los huesos de la cara son solamente 14. Empezaremos primero con los huesos nasales, que vendrían a ser el puente entre las dos órbitas. Son dos huesos nasales, puente entre dos órbitas. Lagrimales. Los lagrimales vendrían a ser los huesos más pequeños de la cara. También son dos. ¿Listo? Muy bien. Cigomáticos o malares. Este es importante. ¿Por qué? Porque va a formar la mejilla. Aparte posee también esta apófisis de acá, que es la apófisis temporal. ¿Por qué es importante la apófisis temporal? Porque termina el asa de calavera. Entonces, el asa de la calavera está formado por dos apófisis. Por la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso cigomático malar. Listo, este es un dato muy importante. Continuemos. Maxilares superiores. Los maxilares superiores se encuentran unidos a todos los huesos de la cara, menos no se unen con el maxilar inferior, con la mandíbula. Con este no se une, con el resto sí. Son dos maxilares superiores y forma el piso de la órbita, forma la pared lateral de la cavidad nasal y va a formar parte también del paladar duro. Mandíbula. La mandíbula, señores, es el hueso más grande de la cara y aparte también es el único hueso móvil de la cara. Sigamos. Palatinos. Los palatinos se ubican atrás, justamente lo podemos ver en este gráfico de acá. Estos son los palatinos, correcto, que van a formar básicamente el paladar duro. Listo. Cornetes inferiores. ¿Cuántos cornetes hay? Hay 3 cornetes. Está el cornete superior, está el cornete medio y el cornete inferior. Pero superior y medio van a pertenecer al hueso etmoides, por tanto no son independientes. El único independiente es el cornete inferior, que es justamente el que vemos acá. ¿Listo? Vomer. El vomer, ¿por qué es importante? El vomer es este hueso que se encuentra en esta parte de acá. Es importante porque forma parte del tabique nasal. Entonces, el tabique nasal está formado por dos huesos. Por la lámina perpendicular del hueso etmoides y está formado por el hueso vomer. Lo vemos en este gráfico de acá. Acá está la lámina perpendicular y este hueso de acá vendría a ser el vomer. Listo. Columna vertebral. La columna vertebral está constituida por 26 huesos y 33 vértebras, ¿correcto? 26 huesos y 33 vértebras. Se dividen las vértebras, las primeras 7 se denominan cervicales, las 12 que siguen son dorsales o torácicas, las 5 siguientes son las lumbares, luego vienen 5 vértebras que están muy fusionadas formando un solo hueso que es el sacro, y luego vienen 4 vértebras fusionadas formando un hueso que es el coxis. Muy bien, acá tenemos la estructura clásica de una vértebra. Poseen cuerpo vertebral, poseen agujero vertebral, las apófisis transversas en la parte lateral y la apófisis espinosa en la parte posterior. ¿Listo? Muy bien, y la unión entre cuerpo vertebral y apófisis transversa se denomina pedículo. Entonces cada vértebra tiene su propia característica. Por ejemplo, las vértebras cervicales, su cuerpo es pequeño, la apófisis espinosa es bífida y el agujero vertebral es grande. Entonces acá tenemos a la primera vértebra, que es la C1, se denomina esta el atlas, correcto, el atlas. El atlas, señores, es importante porque no tiene cuerpo. Aparte de eso, es la que se articula con el occipital. ¿Listo? La siguiente vértebra se denomina la C2, la llamada axis. El axis, señores, este sí tiene cuerpo, ¿listo? Pero el axis posee además una estructura que es la apófisis odontoides, que es justamente la que se articula con el atlas. De esta forma nosotros podemos mover la cabeza de un lado a otro, haciendo el movimiento del no. ¿Listo? Las vértebras dorsales se caracterizan porque poseen una apófisis espinosa larga y oblicua. Aparte de eso, poseen carillas articulares para las costillas. Como son 12 vértebras dorsales,
son 12 costillas por lado. En total 24 costillas. Las vértebras lumbares son las vértebras más grandes que hay. Si nos damos cuenta, su cuerpo es bastante grande. El agujero vertebral es pequeño. Listo, las apófisis transversas se retraen y son grandes. La apófisis espinosa igual, se retrae y es grande. Luego de eso tenemos a las 5 vértebras fusionadas formando el sacro. En la parte superior tenemos a la estructura que se une con la última vértebra lumbar que se denomina promontorio. Y a los costados, señores, se articula con los coxales. Listo. Y luego tenemos al último a los coxis, que son 4 vértebras fusionadas. A nivel de la caja torácica, señores, tenemos 25 huesos, de los cuales 24 son costillas. Y un solo hueso que vendría a ser el esternón. Muy bien, las costillas se dividen en costillas verdaderas que son 14, costillas falsas que son 6 y costillas flotantes que son 4. Las costillas verdaderas, que son 7 por lado, son aquellas que su cartílago costal sí llega directamente al esternón. Miren, esta llega, esta también, esta también, esta también, todas llegan al esternón. Las primeras 7. Su cartílago articular llega por sí solo. Correcto. Las costillas falsas también llegan al esternón, pero necesitan ayuda de otro para poder llegar. No llegan directamente. Estas son las costillas falsas. Y las flotantes son aquellas que nunca llegan al esternón. Listo. Y luego tenemos al esternón. El esternón posee 3 partes: el manubrio o mango, el cuerpo y por último tenemos a la apófisis sifoides. ¿Qué podemos decir del esternón? Es el último hueso en osidificarse, más o menos a la edad de 40 años. ¿Qué parte? La apófisis sifoides, ¿correcto? Muy bien, y a nivel del manubrio o mango se viene y se articula acá la clavícula. Listo. Ahí acaba el esqueleto axial. No olvidemos mencionar entonces aquí a los huesecillos del oído, que son 3, el martillo, yunque y el estribo, y al hueso hioides. Y ahí acabaría el esqueleto axial. El esqueleto apendicular empezaremos primero con los miembros superiores. Empezaremos primero con el hombro. El hombro, señores, está formado por 3 estructuras: la escápula, la clavícula y el húmero. Listo. Este de acá vendría a ser una vista posterior y esto de acá vendría a ser una vista anterior. ¿Listo? Una vista anterior. Continuemos. A nivel de la escápula, señores, en la parte posterior encontramos esta estructura de acá que vendría a ser la espina. La espina divide la escápula en una parte de superior que es la subescapular y la parte supraespinosa, perdón, y la parte inferior que se llama infraespinosa. ¿Listo? Infraespinosa. Listo. En la parte anterior encontramos acá una apófisis que se le denomina la apófisis coracoides, que es justamente donde se articula el manguito de los rotadores, que es un grupo de músculos. También posee una fosa que se denomina la fosa glenoidea, que es justamente donde viene y se articula el húmero. Listo. Y acá posee una fosa subescapular. La clavícula, señores, es el primer hueso en osidificarse, el primero a las 3 meses más o menos, y aparte posee forma de S itálica, correcto, forma de S itálica. Y luego tenemos al húmero. El húmero va a formar el brazo. Listo. El húmero posee una cabeza, posee además un cuello. Acá tenemos el cuello anatómico. Listo, porque también posee un cuello quirúrgico más o menos a este nivel, cuello quirúrgico. Este de acá es posterior, lo de acá es anterior. Listo. Posee además un troquín y un troquíter. Entre los dos posee un canal que es el canal bicipital. Y además posee un canal que es el canal de torsión, por donde va a pasar un nervio que es el nervio radial. Además posee acá a la parte externa los epicóndilos y en la parte interna las epitrocles, ¿correcto? Listo. Y en la parte posterior posee una fosa que se denomina la fosa olecraniana, donde va a articularse el hueso cúbito. A nivel del hueso cúbito, señores, tenemos, por ejemplo, la primera parte que es el codo. El codo está formado por 3 huesos, por el húmero, por el cúbito y por el radio, ¿correcto? El cúbito tiene su característica, por ejemplo, que posee una apófisis que vendría a ser el olecrano. ¿Listo? El olecrano viene y se articula en la fosa olecraniana, formando de esta forma el codo. ¿Listo? Además posee una apófisis cornoides. ¿Listo? Posee también en la parte inferior la apófisis estiloides. El radio posee su cabeza radial, ¿listo? Que le va a permitir el movimiento de rotación del antebrazo, porque aquí estamos viendo el antebrazo.
Posee también la tuberosidad bicipital, donde se inserta el músculo bíceps, la porción larga, y en la parte inferior posee también su apófisis estiloides. Ahora bien, en supinación, como lo dice la posición anatómica, el radio es externo, ¿correcto? El radio es externo y el cúbito en cambio es interno, ¿correcto? En posición anatómica, radio es externo, cúbito es interno. Y aquí tenemos la mano. La mano, señores, se divide en tres partes: carpo, metacarpo y falange. El carpo está formado por 8 huesos, metacarpo está formado por 5 huesos y las falanges está formado por 14 huesos, ¿correcto? Muy bien. En los huesos del carpo, señores, a ver, para fijarnos más o menos, aquí estaría el radio, ¿correcto? Ahí está el radio, ahí está el radio, ahí está el radio, y por acá estaría el húmero, el cúbito, perdón. Acá está el radio y acá está el cúbito. ¿Se acuerdan que les dije, no? Radio es externo, cúbito es interno. Radio es externo y tiene relación con este dedo de acá, que es el pulgar. Cúbito es interno y tiene relación con este dedo de acá, que es el meñique. Radio externo, pulgar; cúbito interno, meñique. Listo, posición anatómica. Ahora sí, en dicho esto, debajo del radio encontramos al hueso escafoides. Le sigue semilunar, piramidal, pisiforme. Abajo de nuevo, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Listo, señores, ahí están los 8 huesos del carpo: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Ganchoso es el hueso más grande del carpo. Luego le siguen los metacarpianos, que son 5 huesos largos, correcto, 5 huesos largos, empezando desde el primer dedo, que es el pulgar. Y luego las falanges, son 14 huesos. Todos los dedos tienen 3 falanges, a excepción del pulgar. Se denominan falange proximal, falange media y falange distal. El pulgar solo posee 2, la falange proximal y la falange distal. A nivel de los miembros inferiores, empezaremos primero con el hueso coxal. Estos son los huesos coxales, correcto. Son 2 huesos coxales, derecho e izquierdo. Aparte, el coxal es la unión de 3 huesos: el ilion, el isquion y el pubis, correcto. Ilion, isquion y pubis. Muy bien. El ilion posee en la parte superior la cresta ilíaca, que es estas dos de acá, correcto. Posee la cresta ilíaca anterosuperior, que justamente también es la de acá, cresta ilíaca anterosuperior, y la póstero superior también. El ilion se inserta en la parte posterior con el sacro. Acá viene el sacro, correcto. Muy bien. Luego viene el isquion. El isquion posee su escotadura isquiática, posee también parte de la cavidad, que es la cavidad cotiloidea, que es justamente donde se inserta el fémur, la cabeza del fémur, y también posee parte de este agujero, que vendría a ser el agujero obturador. ¿Por qué es importante? Porque por ahí pasa el psoas ilíaco y los vasos ilíacos, ¿correcto? Muy bien, acá también está el agujero obturador, ¿listo? Y el pubis, señores, el pubis se inserta acá justamente con el otro pubis, ya formando la famosa sínfisis púbica. Listo. El fémur, que es el siguiente hueso que vamos a ver, el fémur es considerado el hueso más largo del cuerpo humano, correcto. Hueso más largo del cuerpo humano, el fémur. Posee una cabeza, posee un cuello anatómico en ambos casos, ¿listo? También posee un cuello quirúrgico. ¿Listo? Continuemos, señores. ¿Qué más podemos ver? Posee un trocánter mayor, que es este, trocánter mayor, posee un trocánter menor, y entre ambos posee la fosa intertrocantérica. Posee la línea áspera, que la vemos acá, y también posee los cóndilos. Hay cóndilos que son laterales y cóndilos mediales. ¿Listo? Cóndilo lateral para la parte externa y cóndilo medial para la parte interna. Además, entre ambos cóndilos posee la fosa intercondilia. El siguiente hueso que vamos a ver es la patela, también llamado rótula, correcto. Va a formar la rodilla. Luego, señores, vamos a ver a la pierna. La pierna, ojo, porque el fémur forma el muslo. Esto es muslo. Y la tibia y el peroné forman la pierna. Listo. La tibia, recuerda, es interna y el peroné es externo. Muy bien. La tibia, señores, en la parte superior tiene la cavidad glenoidea, que es justamente donde acá viene el hueso fémur. Acá está el fémur, correcto. Muy bien. Posee su tuberosidad anterior y posee en la parte inferior el malleolo interno. Como tibia tiene que ser interna. Listo, formando de esta forma el tobillo. Igual, el peroné también se denomina fíbula, correcto.
El peroné que se ubica en la parte externa posee en la parte inferior su malleolo externo, formando de esta forma el tobillo, pero de la parte externa. Y por último, señores, llegamos al pie. El pie, señores, igual que en la mano, se divide en tres partes. La primera parte se denomina tarso, lo que le continúa se denomina metatarso, y por último tenemos a las falanges. El tarso, señores, está formado por 7 huesos que vas a aprenderlos ahora. El primero es el astrágalo. El astrágalo, señores, se articula con los huesos de la pierna. Es el único que se articula con los huesos de la pierna. El calcáneo es importante, ¿por qué? Porque este va a formar el talón. ¿Listo? Tenemos al cuboides, al escafoides, de nuevo se repite con el hueso de la mano. Y tenemos 3 cuneiformes, de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. 7 huesos en el tarso. En el metatarso posee 5 huesos, que son huesos largos, los vemos acá, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto metatarsiano. Empiezan desde el dedo hallux o dedo gordo, como lo conocen ustedes, el dedo hallux. Y las falanges son 14 falanges por pie. Listo, todos tienen 3 falanges, proximal, media, distal, a excepción del dedo hallux, que solamente posee 2. La falange proximal y la falange distal. Bueno, chicos, esto de acá vendría a ser el esqueleto. Si tienen alguna duda me la hacen saber. Muchas gracias por su atención.